Ya es lunes y empezamos con los viajes otra vez. Y con la música como siempre. Estamos escuchando el disco Yuyu del año 1981. Se publicó más o menos ahí por los meses de agosto y septiembre. Estamos hablando ni más ni menos que de Siouxsie and the Banshees. Uno de los grupos más importantes de finales de los 70s y de los 80s. Una auténtica institución en el mundo del rock gótico, del goth rock, y en el mundo del post-punk. Comenzó Siouxsie Sioux, vocalista del grupo, como seguidora acérrima de los Sex Pistols allá por el 76-77, y tanto llamó la atención Siouxsie Sioux con su manera de vestir, de peinarse, de maquillarse, que rápidamente pensó en aprovechar el momento, armó su banda con músicos que no sabían tocar mucho, pero traían mucho estilo y mucha actitud, algo que ya les habían enseñado los Sex Pistols. Así que arrancan su carrera discográfica en 1978. Y bueno, editan o publican alrededor de 4 discos para entonces, 3. Y Yuyu sería el 4º disco. Probablemente uno de los discos más oscuros que publicó Siouxsie and the Banshees allá a principios de los 80s. Disco que traería temas como Halloween, como Spellbound, y diría Siouxsie y sus compañeros que la inspiración vendría de la banda de Estados Unidos, de Cramps, esa legendaria banda con Lux Interior y Poison Ivy, una banda de Psychobilly. Y bueno, dirían que esa fue la inspiración para hacer un disco tan oscuro, un disco tan de Halloween, pero uno de los mejores discos de la historia del rock, de lo que sería en algún momento el rock alternativo. Recientemente Siouxsie Sioux anunció su regreso a los escenarios después de casi más de 10 años para hacer unas cuantas giras en Europa, unas cuantas fechas en Europa y un par de fechas en los Estados Unidos en el llamado Crew Festival, donde participarán tanto Siouxsie como cabeza de cartel, como Iggy Pop, como Gary Numan, entre otros. Estamos escuchando Into the Light, un discazo el Yuyu, me encanta, lo escucho muy seguido, es de los discos que más escucho, es de las bandas que más admiro en su capacidad de crear música innovadora, diferente, distinta, de ser disruptores, de cambiar las reglas del juego. En aquel entonces estábamos hablando de Siouxsie Sioux cantando, de Steve Severin en el bajo, eterno acompañante de Siouxsie Sioux, de Budgie en las baterías, que sería más adelante esposo de Siouxsie Sioux, y del señor John McGeoch, uno de los mejores guitarristas de post-punk de la historia. Y bueno, la semana pasada, ni más ni menos que el señor Elon Musk, conocido, amigo entrañable de todos nosotros, dijo que George Soros le parecía muy similar a Magneto y que era un tipo que odiaba a la humanidad. Sin duda, Elon Musk me hizo reír bastante. Si consideramos que el señor George Soros, un conocido inversionista, de los más conocidos, de los más reconocidos, de los más admirados, era inversionista de Tesla. Obviamente George Soros es de los que se han dado cuenta que Tesla ya se disipó ese humo de que Tesla era una de las empresas disruptoras de alta tecnología que iban a cambiar el mundo. Se disipó el humo y nos hemos dado cuenta que Tesla es una compañía de autos
y nada más. Así se maneja, tal cual, no hay nada extraordinario, no hay nada sorprendente, no hay nada disruptivo. Y muchas de las empresas de autos que ya conocemos, como General Motors, como Volkswagen, ya están acortando ventaja de la que tenía Tesla. En China ya hay varias compañías de autos que le han ganado, le han comido mercado y le han ganado puestos a Tesla, al grado de que probablemente George Soros dijo: esto ya no va a crecer, al contrario, y decidió retirar 16 millones de dólares o algo así. Tampoco fue la gran cantidad, no es para que Elon Musk se ponga a llorar, pero lo curioso es que Elon Musk nunca había mencionado nada de George Soros. Obviamente el señor Musk sabe de conveniencia, no le convenía atacar a Soros porque era inversionista de él, le da prestigio a todos estos inversionistas que están alrededor de Tesla, como Grupo Vanguard, como BlackRock. No le convenía, pero en cuanto supo que Soros había retirado dinero de Tesla, de repente cambió de parecer Elon Musk. Qué increíble, de un día para otro, y ya se sumaba a todos estos ultraderechas, a todos estos autoritarios de izquierda que detestan a Elon Musk, a George Soros. Hay que recordar que George Soros comenzó su carrera como inversionista. Es un cuate que nació en Hungría, originario de Hungría, y ha dedicado parte de su gran fortuna a comparación de lo que tenemos los mortales, ha dedicado parte de su fortuna, dice él, a luchar por las sociedades libres y abiertas. En su momento invirtió en muchas asociaciones civiles en el este de Europa para defender la educación, defender la salud, defender los derechos humanos, la libertad, la libre empresa. Soros le invirtió mucho dinero. Fue de los pocos inversionistas privados que le apostaron al este de Europa. Mucha gente en Occidente no quiso apostar a Rusia cuando Rusia se libró del yugo de la Unión Soviética, el yugo socialista, el yugo de la KGB. Prefirieron dejar que Rusia se fuera abajo con el fin de después hacer rapiña. Pero Soros fue de los pocos que le apostó a Europa, financió universidades, financió becas de educación para mucha gente, entre ellos para Viktor Orbán, que hoy en día es primer ministro de Hungría, y que él, muy hipócrita el día de hoy, odia a George Soros según él. Vladimir Putin también odia a George Soros y cree que es otro de esos cuates que quieren erosionar, según él, a la sociedad, como copió las palabras Elon Musk, porque Soros ha hecho mucho por la educación, por la salud de su propio bolsillo en países como Rusia. Y bueno, obviamente esto deja en mal no solamente al gobierno autoritario de Vladimir Putin, también deja mal a muchos multimillonarios que no hacen nada con su dinero, solamente lo utilizan, por ejemplo, como en Texas o como en Estados Unidos, para sacar provecho a sus intereses mediante la compra de políticos. Y obviamente este club de millonarios dicen, George Soros le regala, le mete dinero a las actividades sociales. Eso es pecado. No por nada, gente como George Soros o como Bill Gates son odiados por este club de ultramillonarios de ultraderecha, y corren campañas para decir que si este señor George Soros, que si él es el anticristo, que si él junto a Bill Gates querían meter en las vacunas un chip, que si ellos quieren destruir el mundo, bla 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 bla. Todo eso son campañas
obviamente impulsadas con dinero por estos millonarios ultraderechas, para evitar que otros multimillonarios quieran volverse activistas sociales a través de su dinero. Bueno, y la nota principal, o lo que más me llamó la atención aquí, es que Elon Musk comparó a George Soros con Magneto. Otra vez pareciera que Elon Musk, la inteligencia emocional no es lo suyo. Su capacidad de quedarse calladito no es lo suyo. Y ya lo ha dicho, si me va a costar dinero hablar, me vale, sigo hablando. Y bueno, le ha costado. Hay que recordar que hace quizás menos de un año Elon Musk era el hombre más rico del planeta Tierra, con más de 200 billones de dólares. Y bueno, al día de hoy fue superado por un personaje mucho más discreto, Bernard Arnault, que ya anda alrededor de los 210 billones de dólares. Y Elon Musk sigue perdiendo. Perdió posición, está en el segundo lugar con alrededor de 180 billones de dólares. Y según Elon Musk, George Soros, fíjense, Elon Musk tiene 180 billones de dólares. 180. Y dice Elon Musk que George Soros es un peligro enorme para la humanidad. George Soros es el millonario número 365, según la lista de millonarios de Forbes, de la revista. Y estamos hablando de que Elon Musk tiene 30 veces más dinero que George Soros, que apenas tiene 6 billones de dólares. Con esos 6 billones de dólares, según Elon Musk, George Soros casi está detrás de todos los males de la humanidad. Cuando se va el agua, seguramente es culpa de George Soros. Cuando se cae Instagram, seguramente es culpa de George Soros. Cuando no enciende el carro, seguramente es culpa de George Soros. Esas son las estupideces que la ultraderecha trata de meterle a la gente, de crear un personaje como el Coco, como el viejo del costal, lo que quieran llamarle, lo que quieran decirle, pero esa es la idea de la ultraderecha, tener un personaje a quien culpar de todos los males para crear obviamente una cortina de humo. Y George Soros lo ha dicho, cuidado con China, que es una nación cerrada, sin libertades. Y George Soros dice cuidado porque ese modelo autoritario y antidemocrático de China lo han estado exportando. Sí, lo han exportado a Rusia, lo han exportado a Hungría, lo han exportado a muchos otros lugares. Y Estados Unidos, bueno, hace poco dijo Hillary Clinton, quien más le ha ayudado a Rusia y a China ha sido Donald Trump. Obviamente. Todos los presidentes anteriores, Barack Obama, Joe Biden ahorita, le han ganado terreno a China y a Rusia, pero Donald Trump perdió terreno contra ellos. Obviamente Donald Trump es de esos personajes que son financiados por los hermanos Koch, por Robert Mercer, por Rupert Murdoch, etcétera, etcétera. Puros personajes de este detestable club de millonarios de la ultraderecha. ¡Qué cool! Que Elon Musk haya comparado a George Soros con Magneto. ¿Por qué? Porque Magneto es de esos personajes legendarios de la Marvel Comics. Villano si queremos ver el mundo en blanco y negro, si queremos dividir el mundo en héroes y villanos, si queremos dividirlo de manera infantil en buenos y malos, en indios y vaqueros. Pero hay que pensar que Stan Lee, hay que recordar lo que nos enseñó Stan Lee. Puede haber blanco y puede haber negro, pero hay miles de tonalidades de gris en medio. Los personajes no son
ni buenos ni malos. Las personas no son ni buenas ni malas. Somos seres capaces de hacer el bien y capaces de hacer el mal, incluso el mismo día. Somos seres multifacéticos, con una variedad enorme de facetas, actitudes, intereses, opiniones y acciones. Magneto no se queda atrás y es uno de esos personajes creados por la Marvel del señor Stan Lee. No se olviden de las lecciones de Stan Lee. Podemos tomar a Magneto como un villano, pero hay que recordar que la manera de actuar de Magneto se derivó de lo que él vivió como mutante, como minoría. Hay que recordar que la creación de los X-Men por parte de Stan Lee era una especie de metáfora, de analogía con respecto a la persecución de los judíos, con respecto a la intolerancia de ciertas sociedades hacia o contra las minorías diferentes. Cuando la sociedad veía que alguien era diferente, reaccionaba con miedo y con coraje, con odio, con intolerancia. Y eso es precisamente lo que trató de plasmar Stan Lee en la historia de los X-Men. Mientras que Charles Xavier, el líder de los X-Men, buscaba luchar de una manera pacífica para evitar la persecución y la cacería de los mutantes, el señor Magneto decía: ni madres, vamos a pelear el fuego con el fuego. No es la mejor de las actitudes, pero toca base un poco de manera tangencial con lo que decía Karl Popper y su paradoja, algo que mucha gente no puede entender. Ya es un pensamiento más elevado, las paradojas. Y bueno, la paradoja de la intolerancia nos habla de que hay que ser intolerantes, sí, pero con los intolerantes. Dentro de una sociedad libre y abierta que acepta y practica valores como la libertad, la tolerancia, el respeto, la dignidad, el consenso, la igualdad, el diálogo. Quien se dice parte de esta sociedad, quien quiere estar ahí metido, pero que no practica estos valores, se gana eso que decía Karl Popper: la intolerancia a los intolerantes. No deben de estar dentro de una sociedad libre y abierta. Y bueno, Magneto decía: vamos a reunirnos. Tenía poderes, tenía habilidades de liderazgo, tenía una personalidad magnética, y reunía a aquellos personajes forajidos, outsiders de la sociedad. Hizo su hermandad de mutantes para luchar contra la humanidad que los atacaba. En cierta forma, Magneto estaba inspirado por ahí en varios personajes de Israel, de cuando se instauró el Estado de Israel, pero también tiene conexiones, por ejemplo, con un Malcolm X, que peleaba en la intolerancia contra los negros de una manera violenta, o con Nelson Mandela, que también anduvo ahí en las guerrillas luchando contra el apartheid en Sudáfrica. Pudiéramos decir que Magneto es un poco como el Che Guevara. No tanto. Lo comparo más con Malcolm X o con Nelson Mandela. De esa altura es alguien como Magneto, de esa estatura es un personaje como Magneto. Hay que entenderlo para ver todas las facetas, todos los colores, toda la gama de emociones, acciones, opiniones e intenciones de este señor mutante, padre de la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff, y de Quicksilver, alias Pietro Maximoff, de los X-Men. Es un personajazo este Magneto. Lean la supuesta biografía imaginaria de Magneto. Aprendan un poco de su historia como personaje, de
de este personaje tan polifacético, tan humano, a pesar de ser mutante, a pesar de ser personaje de cómic, pero ese era el talento de Marvel, de crear verdaderos seres humanos con defectos y virtudes como todos. Y bueno, qué puntada que el estúpido de Elon Musk haya querido comparar en mal plan a alguien como George Soros con Magneto. Ya saben, habla de más y te equivocarás, calladito te ves más bonito. ¿Dónde quedó la inteligencia emocional? Elon Musk, que comparó al señor George Soros, al gran George Soros, con un personaje, uno de los mejores personajes de cómic de la historia. ¿Qué podíamos esperar? Y el Elon Musk, que hizo la peor negociación tecnológica en la historia al comprar Twitter. ¿Qué podemos esperar del personaje que puso a su perro Floki como CEO de Twitter? ¿Qué podemos esperar del personaje que dijo que tenía que encontrar a alguien más tonto que él para que fuera director de Twitter? Y ya puso a la enorme Linda Yaccarino. Yaccarino es experta en publicidad, en hacer rentable la publicidad, y Elon Musk sabe que su error más grave en Twitter ha sido perder inversiones por publicidad. En ese aspecto el señor Elon Musk es un estúpido, y hay que reconocer que buscó a Linda Yaccarino, la persona ideal para esto, pero habrá que ver cuáles son las intenciones reales de Elon Musk. ¿Realmente va a dejar trabajar a Linda Yaccarino? ¿Realmente va a dejar a Yaccarino hacer su magia y volver a Twitter rentable una vez más gracias a la publicidad? ¿O simplemente es un truco de Elon Musk para, así como usan a George Soros de villano imaginario, irá a usar Elon Musk a Linda Yaccarino como chivo expiatorio para todos los males de Twitter? ¿Irá a decir, como era mujer, por eso le falló todo? Hay que ver eso, hay que analizarlo, hay que darle seguimiento. No crean que todo es lo que parece. Hay que esperar, hay que visualizar de manera amplia por todos los frentes lo que pudiera estar pasando, y hay que ver el desenlace de esta historia llamada Twitter, a la que el idiota de Elon Musk ya le puso villanos imaginarios, ya le puso héroes imaginarios. Y yo le voy a decir a Elon Musk, tú no eres el Iron Man como decían, el Tony Stark de la vida real, es el Lex Luthor. Y tan así que el Lex Luthor tenía su LexCorp y Elon Musk tiene su XCorp. Así de obvio es el señor Elon Musk.